como hoy día es el plazo para entregar la primera prueba, es justo y a lo mejor es necesario que hagan consultas sobre el temario, no sé si hubo un temario en general o la prueba en particular. La condición, desde luego, es que ustedes me hagan preguntas a mí, no que me repitan las preguntas que yo les hice a ustedes. En la pauta de evaluación se evalúa contenido, opiniones y relación con otros temas. ¿Cómo relacionar qué cosas con qué? ¿Todo sirve o debe ser algo particular? La destreza académica y el objetivo en cada caso es distinto, ¿no? Y la manera de evaluar también en cada caso es distinta. Los contenidos claramente pueden estar bien o mal, y lo que uno tiene que poner de contenido es lo que hemos dicho en clase, lo que está en los textos, ¿sí? En cambio, las relaciones no necesariamente están bien o están mal. Todo se puede relacionar con todo, ¿no? En ese caso, el asunto es que las relaciones son pertinentes o menos pertinentes. Desde luego, lo más pertinente es la filosofía y es las otras cosas que hemos dicho. Pero enseguida, el trasfondo de la filosofía en general y, por supuesto, es muy pertinente el derecho, a todas las relaciones que uno puede hacer con lo que ya han estudiado en el ámbito del derecho. Los comentarios, en cambio, por definición, están bien, por definición, porque lo que voy a evaluar en ese caso no es lo que comenten, sino el hecho de que comenten algo. Ahí la están dando, uno tiene que comentarlo, ¿no? Yo siempre comento que curiosamente esa es la parte más difícil de la prueba, porque los estudiantes tienen el hábito de responder en las pruebas la materia, es decir, saberse la materia. Y acá, si uno contesta solamente la materia, podría sacarse un 3,5. Solamente para temas de forma, ¿hay un máximo, un mínimo de páginas? Yo creo que más de 100 páginas sería excesivo, ¿no? Lo importante es que no hagan trampa en el número de páginas, ¿no? Por ejemplo, letra 14, doble espacio, márgenes 4,5. Las instrucciones dicen letra 12, espacio simple, sin imágenes. ¿Pero con eso establece un máximo, un mínimo de páginas? No. Hay un máximo y un mínimo de contenido, ¿no? No hagan trampa con el tamaño de la prueba, con el tamaño físico, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en muchos otros ramos, yo leo las pruebas. No sacan nada con poner letra 14, porque igual voy a evaluar la prueba según lo que lea, no según la cantidad de páginas. Preguntas. Cuando vamos a un libro, ¿sobre qué hay que citarlo? No. Diga esa idea como que se le hubieran ocurrido a usted. La función que usted da en clase también, hay que considerarlo como no, es una cuestión burocrática, las ideas no son de nadie. Las ideas de ese libro son mías porque yo la escribí nomás, pero en la práctica son de la editorial que vende el libro. No. Hay gente que mejora la prueba haciendo citas, incluso con convenciones formales, APA o algo así, ¿no? Les aviso que eso no mejora en absoluto la prueba ni la evaluación. Yo no pongo más puntos por el hecho de que haya citas. Uno sí podría obtener más puntos aludiendo, así como en Leonardo da Vinci. No es necesario que digan en el Tratado de la Pintura, en la página 5, es una tontera. Sí, a todo esto, siempre es una tontera, no solo en esta rama. ¿Qué quería decir?
Sí, una pregunta más de contenido, que se puede responder, sobre la interpretación que hace Collier. ¿Es una interpretación global la que hace Collier? Desgraciadamente. Claro, desgraciadamente porque podría ser una interpretación de la sección en particular, ¿no es cierto? No del libro entero. Pero Collier planteó las cosas como la clave, la esencia de la obra es el drama, en buenas cuentas, existencial del amo y del esclavo. No, es que no entiendo cómo hace Collier para relacionar esa sección con el resto del libro. No lo hace. Claro, sí, sí. Por eso yo digo que leyó hasta la página 140 nomás, porque el curso entero de Collier ni siquiera lo publicó él, lo publicó un estudiante a partir de los apuntes del profe. Le pidió a Collier, que ya no hacía clase de filosofía, los apuntes, porque se veía que en muchas partes de su curso él tenía su apunte, incluso leía, qué sé yo. Entonces lo que hizo un estudiante fue publicar los apuntes del curso, ¿sí? En 1947, o sea, 10 años después, 8 años después. Y cuando uno mira los apuntes, hay largas páginas que son continuas, pero hay otras que son puros esquemas nomás, como si publicaran este cuaderno. Esto es un cuaderno de apuntes, ¿no? Ahora, yo tengo la edición en francés, porque además está la traducción al castellano que la arreglaron un poquito, como que le agregaron más redacción, para que no aparezca tan esquemático, ¿no? Pero los apuntes originales son súper esquemáticos. Y cuando uno mira lo publicado, se da cuenta que Collier se demoró harto en la sección autoconciencia, y después que pasó a la autoconciencia le echó a la fundidora, así como súper rapidito, descartó 20 páginas enteras diciendo que eran fome, otras que en realidad Hegel se le había ido la pluma, que estaba asustado de que no iba a poder escribir su sistema, entonces metió todo en un viaje. O sea, el tratamiento de las demás secciones es curiosamente superficial, comparado con la profundidad teórica que él le dio a esas 4 páginas. Entonces, desde un punto de vista filológico, como trabajo académico, si Collier hubiera presentado eso como tesis sobre la fenomenología, yo le habría puesto 1. Eso es en concreto el texto. Solo tengo para aclarar lo que acabas de decir. Entonces la teoría de Collier, aunque sea como global del texto, en verdad solamente como una reducción que viene a parecerlo. La teoría de Collier es filológicamente superficial, porque no corresponde a la complejidad del texto, y es filosóficamente errónea, porque no corresponde como a lo que los hegelólogos después más prudentemente, como más antecedentes, pondrían. Ningún hegelólogo pondría el eje de la obra en el segundo capítulo. La tendencia actual es más bien ponerlo en la sección espíritu. Sobre todo se comenta mucho la parte de la eticidad, ¿sí? Mi opinión es que eso también es insuficiente, pero es mejor, digamos. Está más cerca de lo que uno verosímilmente puede proponer como hipótesis, que era la intención de Hegel. Yo creo que la fenomenología del espíritu es un libro sinfónico, o sea, uno no puede evaluarlo por partes. Tiene un propósito, tiene una lógica interna muy consistente. Ahora, uno podría agarrar una parte y comentarla, eso se puede hacer, pero ninguna parte puede ser elevada a la clave del texto entero. Preguntas sobre los que vienen llegando, sobre la prueba, sobre el temario. Más vale prevenir que curar. Cuando en la lucha de los conocimientos tengo primero el desafío es que el Señor del reconocimiento sea tal, que yo estar en el deseo de la del cielo. Yo creo que perdón, de nuevo. El desafío es el reconocimiento que viene a estar en el deseo del otro. O sea, ser deseado por el otro y que ese otro quiera ser. Decirlo de esa manera es usar un lenguaje que no es de Hegel.
Claro. Es la idea de fondo, pero ese no es el lenguaje que. Enseguida, las autoconciencias se desafían mutuamente. Y se desafían porque en eso consiste ser una autoconciencia. No se desafían porque tengan alguna motivación. Se desafían porque son lo que son. Por eso están constituidas como apetencia. El ser una autoconciencia es una tensión hacia devorar completamente al otro. ¿Sí? Entonces, no es que el desafío tenga una causa. De hecho, la infinitud viviente se desdobla en autoconciencia y el que sean autoconciencias conlleva de suyo que haya un desafío. ¿Y la otra? La otra es la lucha por el reconocimiento. ¿Es paralela a la lucha? La lucha es por el reconocimiento. La expresión a vida o muerte tiene que ver con la noción de vida que hay al principio del capítulo. En las 2 o 3 primeras páginas está la noción de vida, que ellos desarrollan la noción de vida para decir que la infinitud es viviente, o al revés, desarrolla la noción de infinitud viviente y especifica en qué consiste la vida. Ahora, la lucha es a vida o muerte en el sentido de que tiene una profundidad existencial radical. En ese sentido es a vida o muerte. No es a vida o muerte en sentido biológico, de que se vayan a morir, si efectivamente continuaran con su lucha sin que ninguno se rindiera, se matarían mutuamente, ¿sí? Pero eso es precisamente lo que no ocurre. Peor aún, eso no ocurre nunca. Nadie en la lucha por el reconocimiento llega hasta el grado de matar o matarse, ¿sí? Entonces, la expresión vida o muerte tiene más un contenido existencial o lógico que un sentido orgánico, biológico, ni que se vayan a matar. La lucha es a vida o muerte en el sentido de que es radical. Y esa radicalidad constituye la autonomía de la autoconciencia. Sin esa radicalidad, la autoconciencia no se realiza. O Hegel dice, no alcanza su satisfacción. ¿Sí? Noten que satisfacer es cumplir con las condiciones que constituyen algo. No es el placer, digamos. ¿Sí? Pero luego no es una lucha por el placer. Digo eso porque después Lacan, sobre la mala interpretación de Koyev, le agregó otras connotaciones pseudo-freudianas que no tienen nada que ver con lo que está en juego en la obra. ¿Sí? Preguntas. Clara, todavía me queda muy clara la relación como entre la autoconciencia y esa radicalidad y esa lucha con el tema de la apetencia. La apetencia es como inherente a la radicalidad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, por el sentido común ilustrado o también por la formación que deriva del neocantismo, estamos acostumbrados a pensar el objeto solo y agregado la cualidad. Entonces uno piensa una autoconciencia que es aparte apetente, como si la apetencia fuera una propiedad de la autoconciencia, una propiedad que la autoconciencia puede tener o no tener, ¿sí? Porque la lógica es que las propiedades están agregadas a la cosa. En Hegel eso no es así. Y eso está desarrollado en la sección conciencia. Él dice que la cosa y la propiedad se funden, etc. ¿Sí? Lo que ocurre es que, digo por la palabra inherente. Inherente significa que inevitablemente está dentro de algo. ¿Sí? Está dentro de algo, pero es pensable fuera de algo. ¿Ya? La apetencia no es inherente a la autoconciencia. La apetencia es la autoconciencia. La autoconciencia está constituida como apetencia. Entonces la apetencia no es una cualidad, no es una propiedad, es el ser mismo.
Y por eso es que la autoconciencia no puede no luchar. No puede, porque la lucha es lo que la constituye, por decirlo así. Una autoconciencia que no lucha no es una autoconciencia. Ahora, eso es lo que le pasa al ciervo. El ciervo es reducido de autoconciencia a conciencia. Sin embargo, como sigue siendo un sujeto, lo que ocurre es que traslada la lucha a su interior. Y entonces a la larga, de nuevo, lo que ocurre es que no puede no luchar. La apetencia sigue operando, aunque sea reducido a conciencia. En la sección conciencia se parte de la conciencia y se termina en la autoconciencia. En la sección autoconciencia al revés. Parten dos autoconciencias y terminan dos conciencias. ¿Sí? Dos conciencias porque... Una, el Señor, y otra, el cielo. Claro, es una conciencia, no es una autoconciencia. No es una autoconciencia porque no alcanza su satisfacción, aunque gane. Aunque gane. No porque ganó, sino aunque ganó, no alcanza la satisfacción. El texto dice literalmente, porque una autoconciencia independiente solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia independiente. Preguntas. ¿Por qué dijo específicamente no porque gana, no puede, sino aunque gana? Claro, porque de hecho gana. Claro, pero entonces, el que gana no es la única razón de que deja de ser autoconsciente. Deja de ser una autoconciencia porque no obtiene su satisfacción. No la obtiene porque no es reconocido por una autoconciencia independiente, sino que se produce un pseudo reconocimiento desde la servidumbre. Eso no puede satisfacer. Entonces, a la larga, el señorío tiene que asumir su fracaso, su impotencia. ¿Sí? Sin embargo, Hegel le dedica un párrafo al señorío, no sé si lo vieron. En la dinámica entre señorío y servidumbre hay una parte que se llama el señorío, y en media página. ¿Por qué? Porque a Hegel le da lo mismo el fracaso del señorío. Es súper cruel, es como decir, claro, los ricos sufren, ¿y qué? Que fome. Obvio que sufren, ¿sí? Pero eso es súper cruel. Es cruel burlarse de los ricos, del sufrimiento de los ricos, porque los ricos también son seres humanos. Uno podría decir, son seres humanos igual que uno, si no fuera por un montón de pequeñas diferencias, digamos. Pero de que sufren. Hegel, que es un bruto en el sentido afectivo, no es muy cariñoso, pone el fracaso del señorío y lo cierra. Nunca más en el libro se habla de eso. ¿Sí? O, digamos, cuando Hegel a lo largo de la fenomenología destruye alguna figura, la destruye porque es inviable, porque es ridícula, porque fracasó, en general lo hace en términos tremendamente crueles. Es cruel con la conciencia desventurada, es cruel con el quijotismo, como que se ensaña con el alma bella, dice unas cosas así como que nos dan ganas de tenerlo como amigo, digamos. Ahora, afortunadamente, Hegel podía ser un buen amigo, era temible como enemigo, digamos, pero eso, digo eso porque me acordé de una frase de Leonardo da Vinci. Hay un dibujo de Leonardo da Vinci donde hay un caballero súper digno y hay 4 tipos alrededor riéndose así, pero de manera terrible, así las risas más pencas que uno puede imaginar, y el tipo está súper digno. Entonces, en el reverso del dibujo Leonardo dice algo así como: y así es como serás tratado por los hombres. Y uno mira el dibujo y es terrible, ¿sí?
Es malo tenerlos por enemigos, pero es peor todavía tenerlos como amigos. No sé si se dan cuenta de la cosa siniestra. Imagínense ser enemigo del PPD. Es malo. Pero es mucho peor ser amigo del PPD. Imagínense. Festival de cuchillazos por la espalda. Preguntas. Lo felicito. Podría estar pasando algo muy bueno. Si no hay preguntas. Es que con todo lo que llevamos de la clase, sigo sin entender la tesis general de cómo la fenomenología está relacionada a la Revolución Francesa. Es que uno asiste a la clase, escucha, me encuentra muy interesante lo que está diciendo Hegel, pero uno cuando trata de relacionarlo no logra hacerlo. Digamos como disculpa que no hemos llegado a esa parte. Enseguida, digamos como aclaración, que hay un capítulo de la fenomenología en que explícitamente Hegel se refiere a la Revolución Francesa. Ese capítulo se llama La libertad absoluta y el terror. Y no puede ser más evidente que está hablando del terror de la Revolución Francesa. De hecho, el terror en 1806 era el de la Revolución Francesa. Hay también una frase horrenda, así como y entonces se produce una situación en que las cabezas ruedan como repollo. Hay que considerar que le cortaron la cabeza al rey. Uno no puede decir rodó la cabeza del rey como un repollo, ¿sí? Que va a dar un canasto. Hay una frase así súper terrible. Ahora, cuando uno lee ese capítulo y lo conecta con el conjunto, ¿cuál es el punto preciso en Hegel? O sea, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tiene que ver la fenomenología con la revolución? Hegel de manera muy visible está diciendo, miren, la esencia de la modernidad es la libertad. La gran cosa de la revolución es la libertad. Pero si usted quiere libertad absoluta, es decir, sin mediación, sin negociación, sin compromiso, lo que va a obtener es el terror. Es una interpretación histórica fundada en una postura filosófica. El terror de la Revolución Francesa se produjo por un estado en que cada individuo creía poseer por sí mismo, de manera aislada, el saber sobre la ley, sobre el derecho, sobre la moralidad, ¿sí? Si cada uno se arroga de manera individual la capacidad de discernir qué es lo legal y qué es lo moral, imagínense que todos hacen eso y todos tienen ese mismo poder, se va a producir el terror. Uno podría decir la lucha de todos contra todos. Sin embargo, hay que tener presente que la lucha de todos contra todos en Hobbes es una característica de la naturaleza. En cambio, esta lucha de todos contra todos en Hegel es una característica de la libertad. Entonces, la libertad es lo mejor que tienen los seres humanos, pero además es lo más peligroso, lo más terrible. Entonces, el problema de Hegel es cómo desarrollar la libertad y al mismo tiempo contenerla. No de que para una conciencia ilustrada es una contradicción, porque para una conciencia ilustrada uno es libre de manera absoluta o no. Hay una dicotomía, ¿sí? Entonces cuando alguien dice contenerla, y vayan a plantearle eso a Axel Kaiser, aquí lo que hace falta es contener la libertad. Entonces el tipo dice al tiro, es que eso no es libertad. Eso no es libertad. Ahora ellos igual se dan cuenta que hay que contener la libertad, pero lo que dicen es que lo que hay que contener es el libertinaje. No sé si se dan cuenta. Axel Kaiser no diría hay que contener, no hay que contener la libertad, pero hay que evitar el libertinaje, ¿sí? El problema, y eso es, a eso es la fenomenología del espíritu. Hegel dio bajo el alquitrán y aborda ese argumento también, ¿sí? Lo aborda como conciencia hipócrita. Lo que pasa es que el juicio, quiénes son los libres y quiénes son los libertinajes, los que se entregaron al libertinaje, es un juicio interesado. No hay manera de establecer. Entonces volvemos al principio.
Todos dicen que todos los demás son libertinaje y solo la mía es libertad. O sea, todos somos potencialmente robespierres. Entonces, para los filósofos ilustrados, para la gente que ha formado su conciencia filosófica derivada del neocantismo, cuando Hegel dice hay que contener, mediar, negociar la libertad, es un filósofo totalitario. Y por eso tiene fama, ¿no es cierto?, de ser precursor del totalitarismo. ¿Quién puede mediar? ¿Quién puede? ¿Por qué? Porque a todo esto, noten que los filósofos ilustrados son individualistas, además. Y entonces cuando dicen mediar la libertad, ¿quién puede? Entonces se imaginan a Superman, al llanero solitario, mediando la libertad. No, ningún individuo puede mediar la libertad. La pregunta no corresponde. ¿Quién puede mediar? ¿Sí? El único sujeto que puede mediar, contener la libertad, es el conjunto del pueblo. Ningún individuo puede arrogarse esa función, porque si se arrogara esa función llegaría a ser robespierre. Entonces ahí hay que tener presente dos cosas. Uno, Hegel no es un filósofo ilustrado. Y dos, Hegel no es un filósofo individualista. Y entonces, en esas coordenadas tiene pleno sentido decir, la libertad solo puede ser mediada por el sentimiento de comunidad. Y el sentimiento de comunidad es algo propio de un sujeto que no es un individuo, que tiene las características de un individuo, pero no es un individuo. Preguntas. Ahora vayan a decirle a Hayek sentimiento de comunidad, porque al tiro se imagina la Inquisición, ¿no es cierto?, la KGB de los soviéticos, el mundo feliz de Huxley. Entonces, el drama de los liberales, que no es solo de los neoliberales, el drama de los liberales en general, es que no logran concebir el sentimiento de comunidad. Y más encima andan diciendo que son católicos por ahí. No pueden ser católicos. Preguntas. Cuando la parte de conciencia de comunidad, los que critican ahora por la Iglesia Católica, mi duda es, ¿la Iglesia Católica sabe que la religión católica es falsa? ¿Y la religión? Católica es una religión artificial, sea por el conocimiento. ¿Qué iglesia, por ejemplo? Parte de la Divina Madre es que se ha comido toda la ideología en la historia de la humanidad. Entonces, cuando dice la Iglesia Católica, siempre hay un católico que dice lo contrario, ¿sí? Que juega apuesta a todas las bandas. La Iglesia para sí misma no es una creación artificial, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios le encargó a un Señor súper concreto y en un lugar concreto, a Pedro en Roma, que armara una institución. Y eso se lo encargó Dios directamente. De hecho, el relato dice que Pedro no quería hacer eso. Y apareció el grandioso, el potente, el magnífico, cuando Pedro se estaba yendo de Roma y le dijo: "Quo vadis, Pedro, ¿a dónde vas?". "Yo me voy porque aquí, ¿no es cierto?, va a ganar las elecciones Donald Trump y no tiene vuelta esta opción". Y entonces Dios, para que vean, el Dios de los católicos es bien retorcido, le dijo: "Si tú te vas de Roma, yo voy a volver para que me crucifiquen de nuevo". Entonces, con esa manipulación, Pedro al tiro volvió a Roma, ¿sí? "No, Señor, yo prefiero que me crucifiquen y no tú", ¿sí? De hecho, Pedro pidió que lo crucificaran patas arriba, para no tener la dignidad de ser crucificado por nuestro Señor. Eso en la Iglesia Católica es doctrina, forma parte de la teología fundamental, por decirlo así. Entonces, por eso a los teólogos de la liberación les cuesta proponer una iglesia menos institucionalizada, porque el que la iglesia sea una institución para la Iglesia Católica es parte de la doctrina fundamental. Digo eso para conocimiento de los que no sean católicos y para recordatorio ominoso de los que crean ser católicos. Entonces, en esa parte están todos son oprimidos. O sea, los oprimidos igual están oprimidos por Dios. No hay nada No, la opresión es bien terrenal, porque el Dios de la conciencia desventurada es una ilusión. Pero para las personas que oprimen a través de eso, para ellos tiene que ser verdad. Claro. Igual están oprimidos. Sin embargo, a ver, pero
Por eso dije, la Iglesia Católica para sí misma es sagrada. La Iglesia Católica para Hegel es una institución hipócrita hecha por tipos arbitrariamente que mintieron no sé si saben el cuento de la Constitución, la donación de Constantino. ¿Saben el cuento ese? Más o menos en el año 950, cerca del año 1000, alguien descubrió en unas ruinas en Roma un testamento donde el emperador Constantino donaba el territorio del Vaticano a la Iglesia. ¿Sí? Y entonces los tipos dijeron, ¿por qué Constantino hizo eso? Porque el texto decía, por inspiración divina, porque Dios se me apareció, me dijo al oído, entonces este territorio es del Papa. ¿Sí? Entonces la Iglesia usó ese documento como prueba de que el Papa tenía derecho a tener un territorio, tenía un dominio terrenal. ¿Sí? Como 200 años después se supo que esa donación de Constantino era un documento falso. Los tipos lo habían fabricado, lo habían enterrado, le habían echado tierra, habían doblado harto el papel a sacarlo después y mostrarlo que era antiguo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, digo eso porque el escándalo de la donación de Constantino es uno de los argumentos favoritos de los luteranos. Los luteranos, ¿no es cierto?, de hecho aparece en las críticas de Lutero, las primeras críticas que hizo, aparece. Y además mintieron con la donación de Constantino, ni más encima se supo, etc. Entonces, para Hegel, la institución eclesiástica es una hipocresía terrenal que no tiene que ver con Dios. Y el Dios generado por esa institución eclesiástica es un Dios falso. Con el agravante de que ese Dios lo generaron los propios oprimidos. Entonces la Iglesia se vino a aprovechar del sufrimiento de los oprimidos. Y eso lo dice Lutero literalmente. Bueno que lean las capitulares de Lutero porque es bonito. El documento anticatólico más emocionante son precisamente las exigencias que hace Lutero. Hay 18 capitulares, o sea, frases, ejemplares. Y después hay otras 20, y después hay 40, y después hay 250. Dice, como que le gustó esta cuestión de hacer, son como unos resúmenes. Punto número 1, brevemente, pega un palo. Punto número 2, pega otro palo. ¿Sí? Son tan agudas que ni los luteranos las estudian. Cuando el pastor luterano hace misa, no saca los textos de Lutero como combatientes. Se estudian en los seminarios, lo saben los más eruditos, qué sé yo. O sea, Lutero, por eso está en el infierno, digamos, en el infierno de los católicos. Por supuesto. Preguntas. Ahora Lutero está en el infierno de los católicos, pero como arribita, porque alguna vez te curan. El que está en el infierno es Mahoma. Dante, ustedes saben que en el infierno de Dante hay 9 infiernos. Y cada uno es más grave que el otro. ¿Sí? Mahoma está en el 8º infierno. O sea, lo único que le faltó es ponerlo al lado del diablo. ¿Sí? Dante era anti-Mahoma. ¿Sí? Mahoma era, como le llama, la bestia feroz, atea y pagana, qué sé yo, y todos los agravantes ahí. Le salían granos, tenía las uñas como garras, ¿sí? Porque ya cuando estaba en el mundo, Dios lo había afeado a Mahoma, ¿sí? Y cuando murió, fue a parar al 8º infierno, ¿sí? Cubierto de su propio excremento, digo los detalles del caso, ¿no? En cambio, Dante pone a los filósofos musulmanes en el infierno, pero en el 3er infierno, en el 2º, en el 4º, y a Mahoma lo pone en el 8º. Bueno, eso es todo. Apelar a los católicos. Preguntas. Dígame. Puede ser un tema un poco aparte, pero en el texto de Hegel y los 7 planetas, bueno, no quería como sacar muy bien claro el por qué Hegel no necesitaba de un 8º planeta.
Primero, es interesante la necesidad de ese texto. El texto se escribió porque existe una leyenda según la cual Hegel en su tesis afirmó que entre Marte y Júpiter no podía haber ningún planeta. En esa época los asteroides todavía no se descubrían, ¿sí? Y entonces Hegel demostró entre Marte y Júpiter no puede haber ningún planeta, digamos en mayo, y en septiembre se descubrió un planeta donde Hegel había demostrado que no podía existir ningún planeta. Entonces ese hecho se usa para decir que Hegel despreciaba las ciencias naturales, que no tenía idea, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Revisa la tesis de Hegel para ver qué fue lo que dijo Hegel. Y el problema de Hegel tiene que ver con un problema muy anterior, que es si existe alguna fórmula algebraica en que uno pueda poner las distancias que hay entre los planetas y el Sol. O sea, ¿por qué los planetas están justo a esa distancia del Sol y no a otra? Acuérdense de las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler dicen un montón de cosas de las órbitas de los planetas y son leyes algebraicas, ¿sí? Entonces, alguien trató de hacer una fórmula que explicara las distancias de los planetas. Y se obtuvieron fórmulas súper buenas. Lo que pasa es que en todas las fórmulas o sobraba un planeta o faltaba uno. Hegel defendió una de esas fórmulas. Y en la fórmula que defendió Hegel, entre Marte y Júpiter no podía haber ningún planeta. Pero la defensa que hizo Hegel es que en realidad la fórmula había que interpretarla más filosóficamente, no tan literalmente. O sea, hizo una defensa especulativa al estilo de la filosofía de la naturaleza, no al estilo de la física de Newton. Por eso, a pesar de que la fórmula dice ahí no puede haber ningún planeta, lo que Hegel en realidad defendió es que la fórmula no era tan literal. O en resumen, Hegel nunca dijo que no podía haber ningún planeta. Y eso está en el contexto de la crítica que la filosofía de la naturaleza alemana le hizo a la física de Newton. La tesis de Hegel es una tesis de filosofía de la naturaleza. Cosa que es interesante porque muestra que a Hegel sí le interesaba mucho la filosofía de la naturaleza. Y eso los hegelólogos en general, salvo yo, no lo entienden. Por ejemplo, Terry Pinker dice, curiosamente, Hegel escribió mucho de filosofía de la naturaleza. No se entiende por qué gastó tantas páginas en algo así, que ahora, por supuesto, está completamente pasado de moda, etc. O sea, Pinker no cacha un pecado de soberbia. Cree que él entiende mejor el sistema de Hegel que Hegel. Y yo creo que cada vez que uno apuesta contra Hegel es probable perder. Por eso es la frase que a mí tanto me gusta y siempre repito, ¿no? Yo siempre que no entiendo a Hegel, por lo menos estoy seguro de algo, de que él era más inteligente que yo. ¿Sí? La importancia que Hegel de hecho le dio a la filosofía de la naturaleza debería ser explicada filosóficamente y no contextualmente. ¿Sí? Preguntas. Todos esos textos, ahí está Hegel y el prusianismo también. ¿No? Sí, no lo Lean esos textos porque son interesantes. Pertenecen a un libro que se llama Mitos y leyendas sobre Hegel, que es una antología en que distintos autores toman los mitos y ven. Por ejemplo, eso es una compilación hecha por John Stewart. Según Popper, Hegel negó la contradicción formal, el principio del tercer excluido o de la no contradicción. Entonces alguien toma esa idea y ve si es cierto que Hegel negó eso o no. Y no es cierto. Otro dice Hegel es el precursor del autoritarismo prusiano. Entonces alguien toma eso, ve los textos de Hegel y no es cierto. Hegel era antijudío. No es cierto. ¿Se entiende? Ese es el procedimiento de la compilación. Preguntas. Entonces, lo que dijo, bajo qué premisa hipotética sí se podría decir que Hegel es Hay un problema general de qué clase de cosa es la filosofía.
en ciencias, sobre todo en ciencias naturales, uno puede decir con relativa claridad si alguien está equivocado o no. En filosofía, sobre todo tratándose de filósofos fundamentales, no de bolillar, pero de la cola. No, cuando uno habla de Santo Tomás, de San Agustín, de Aristóteles, el juicio pertinente no es si están equivocados o no. El juicio es más bien si yo optaría por ese camino filosófico o no. No, esto que estoy diciendo es bien hegeliano, ¿no? Las posturas filosóficas fundamentales no pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas. Más bien hay que evaluarlas como partes de algo. ¿Sí? Y si uno está dispuesto a hacer ese énfasis o no. Es un problema de posición en el mundo. O las decisiones filosóficas son hechos, no argumentos. Los argumentos apoyan las decisiones filosóficas, pero la decisión en último término tiene que ver con la manera en que uno vive, no con la manera en que uno piensa. Y eso que estoy diciendo es súper hegeliano. Hay un tipo que dice, Hegel le dio pega a todos los filósofos en la historia de la filosofía. Todos tenían algo que hacer. ¿Sí? Y eso es muy sabio, ¿verdad? Es bastante arriesgado decir lo que pasa es que San Agustín era demócrata cristiano y además era tonto. Es arriesgado. El tipo, primero, no era tonto y segundo, no era demócrata cristiano. Al mínimo respeto, digamos. Estamos hablando de San Agustín. Preguntas. Hay gente que asume la filosofía así, va tirando como sablazo. Este gallo sí, este gallo no. Es preferible considerar a los filósofos como un signo de los tiempos. Entonces podría decir que él tiene más veces la razón, porque así se da la circunstancia. Como para apoyar para Hegel no lo diría. No, sí. De hecho sería consecuente que Hegel no lo diría. Claro, debería tocar así. la cuestión es por qué optar por la filosofía de Hegel, en el fondo, ¿no? Claro. Yo creo que la gracia de la filosofía de Hegel es que es una filosofía de la complejidad, que tiene un orden de complejidad más cercano a la complejidad real. Por eso es preferible pensar en esos términos. El pensamiento está más cerca del mundo con ese tipo de complejidad. En general, los filósofos, no sé, tienen los pies bien puestos en la tierra, pero tienden a imponer el pensamiento sobre la realidad. Hegel es al revés. Ahora, hay razones más psicológicas para preferir a Hegel, pero son psicológicas, ¿no? En una época en que impera el periodismo, leer autores difíciles es un consuelo. Yo creo que dije eso en la primera clase. A mí me tocó hacer el curso de teoría general del derecho por equivocación. Miguel se equivocó y me dio el curso a mí, entonces, como había que hacer teoría general del derecho, yo hice la tarea y leía a los teóricos del derecho. Dije, aquí hay que leer a Kelsen. Leía a Kelsen, leía a Hart, leía a Dworkin, leía, qué sé yo, a otros más específicos, a Roixin, a un montón de gente. Escuché que era una banda de pelota, que es increíble, es asombroso que alguien se asombre con ello. Es una banda de incompetentes de pelota, con una vanidad infinita, ¿sí? De una ingenuidad que solo pueden tener los ingleses en las universidades keynesianas. Esos ingleses que nunca han visto un pakistaní o que no se casarían con una turca, digamos, ¿sí? Después dije, no es tanto, a lo mejor Rawls salva algo. Entonces uno dice, chuta, ya hay disciplinas enteras matriculadas con este nivel de pensamiento. Digo eso porque en psicología también hice la tarea. Y entonces leí, qué sé yo, a la Melanie Klein, leí a Freud, que es un gran pensador, pero después leí a los freudianos, digamos, a la Melanie Klein, a Donald Wynne y todo eso. Barbarie, es un
siglo XX no es un buen ciclo para la filosofía. No, noten que no son tontos ahora. O sea, neuronas tienen, pero son de una trivialidad innombrable. Entonces después uno lee a Hegel y dice, sí hay gente que puede escribir cosas difíciles porque son difíciles, versus gente que escribe cosas difíciles solo porque complicó la manera de decirla. ¿Sí? Es la ventaja de ser aficionado. Porque si yo hubiera estudiado Derecho, me creería el cuento. Si hubiera estudiado Psicología, me creería el cuento. ¿Entiendes? Pero como no estudié esas cosas, sino que llego de invitado a echarle pelo a la sopa, puedo ver que el rey anda en pelota sin ningún problema. ¿Sí? Noten, por ejemplo, como mínimo, a Kelsen se le ocurrió que el sistema de las normas tenía una jerarquía deductible. Hay una norma fundamental de la que se deducen todas las demás. Esa idea es tan manifiestamente falsa, de manera empírica, y es tan manifiestamente absurda, de manera teórica, que hasta Kelsen se dio cuenta. Y después, en algo que se llama el segundo Kelsen, dijo todo lo contrario. ¿Sí? No, es que el sistema de normas no tiene una jerarquía estricta, la norma fundamental es indicativa, pero no es posible deducir de manera estricta. ¿No se dan cuenta que hay que ser el colmo de idiota para decir algo, después pensarlo bien y decir, chuta, parece que es todo lo contrario, y escribir carepano todo lo contrario? No sé si han oído hablar de Claude Lévi-Strauss, antropólogo. Lévi-Strauss escribió un enorme texto que se llama El pensamiento salvaje, porque fue a visitar a unos indios a la selva de Brasil. Bueno, ¿por qué Lévi-Strauss, francés, visitó a los indios en la selva de Brasil? Porque era agregado cultural en la embajada de Río de Janeiro, la embajada francesa. Porque era agregado cultural, porque era un niñito bien, y los niñitos bien los nombran agregados culturales para que vayan de vacaciones. Entonces él estuvo un año de agregado cultural y fue a la selva durante una semana, y con una semana escribió un enorme tratado sobre el pensamiento salvaje, para que vean las pinturas del pensamiento salvaje. Los indios son unos salvajes, tienen pensamiento mágico, ¿no es cierto? Y entonces él examina ciertas prácticas que a todo esto leyó en la biblioteca, en el Museo del Hombre, no en la selva, ¿sí? Y se encontró con que había unos indios que son en la selva, son nómadas, y entonces hacen campamento, y cuando levantan el campamento orinan sobre la fogata, no solo la apagan. Donde hay que apagar una fogata en una selva tropical, lluviosa, no tiene mucho sentido, porque si uno deja la fogata prendida, se apaga igual. Pero estos indios se aseguran y orinan sobre la fogata. Lévi-Strauss llegó a la conclusión de que en el pensamiento salvaje de estos indios lo que ocurre es que, literal, la orina es igual, ¿no?, a fuego elevado en uno. Esa fórmula aparece literalmente en el tratado de Lévi-Strauss y hace un comentario de 20 páginas acerca de esa fórmula. No sé cómo le fue en la PSU, pero no te escribí. Esto es equivalente a lo siguiente. Lo que a su vez es equivalente a lo siguiente. Es decir, Lévi-Strauss descubrió una manera de definir el número 1. ¿Sabes cómo se define el número 1? Multiplicando la orina por el fuego. Colmo de pelota. El colmo de pelota. Y noten que los antropólogos se pasan la mitad de la carrera leyendo esas cosas. Y descalificando a los antropólogos del siglo XIX que sí iban a observar a los indios. Entonces, Hegel, digo por razones psicológicas, es un alivio. Es un alivio. Lee cosas difíciles, después las lee y cae como 2 años después, chuta, y es como una maravilla, así como, así como cuando
uno descubre conexiones, así uno dice, aparece una expresión en una página. Y después, un par de años después, uno descubre que 20 páginas más adelante queda explicado por qué decía eso. Entonces uno, oh, qué bonito, dice. ¿Vieron el Jardín de las Delicias del Bosco? La pintura, tarea para casa. El Jardín de las Delicias, Hieronymus Bosch, mide 2 metros por 2 metros 20. Es un tríptico, o sea, tiene un panel aquí, una tabla central y otro acá. Acá está el paraíso, acá está, bueno, un enredo enorme y acá está el infierno. Hay un lugar de internet en que uno puede ver la pintura haciendo zoom. Y uno puede hacer zoom, pero milimétrico. O sea, si uno va al Museo del Prado donde está esta pintura, tendría que ir con una lupa de este corte para ver los detalles. En cambio, en internet, uno puede... Es más o menos 1505, más o menos, no está clara la fecha. Pero búsquenlo en HD, en internet, en alta resolución. Y entonces hagan zoom, van a ver el enredo, el despelote universal, y después hagan zoom y ven los detalles. Oh, así, oh, qué bonito. Y no podría estar eternamente. ¿Sí? Vean el infierno y hagan zoom en la parte oscura. Se ven las pinceladas. Se ve la huella del pincel en la pincelada con el zoom. Eso es como Hegel, como, y de repente, oh, qué bonito aquí, ¿se entiende? Como una manera de tolerar la vida ingrata y los gobiernos de la concertación. Preguntas. Este es el momento de lo que usted siempre quiso saber sobre las primeras secciones de la fenomenología y no se atrevió a preguntar. No entendí la parte de la conciencia aventurada. ¿Cuál es el asunto de la conciencia aventurada? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el siervo interiorizó al Señor y creó dentro de él una lucha pensada. El lado A de eso es que pensó, y eso, para decirlo en chileno, produjo la complejidad subjetiva del hombre moderno. Esa tarea del pensamiento generó el pensamiento, generó una cultura de individuos que piensan. Ese es el lado A. El lado B es que el siervo, en esa lucha interior, puso todo lo bueno en un Señor absoluto, que es Dios, y todo lo malo en Él. ¿Sí? El cero y el infinito, digamos. Eso hace que el siervo, para mantener su libertad, primero es estoico, pero después, cuando se compara con el infinito, se hace escéptico. Duda de la verdad, pero después progresivamente empieza a dudar del valor de todas las cosas, incluso del valor de la vida. ¿Sí? Y entonces sabe que existe lo bueno, lo justo, lo bello, lo brillante, y sabe que él es todo lo contrario. En eso consiste su desventura. ¿Sí? La conciencia desventurada sufre por una perfección que inventó ella misma y no se da cuenta que ella misma la inventó. Es decir, la conciencia desventurada es una conciencia enajenada que puso su ser en algo ajeno, ¿sí? Pero es una enajenación interior. No es una enajenación en algo que está fuera del siervo, sino que es una enajenación en el sentido que en su interior se separó. ¿Sí?
las conciencias desventuradas, socialmente ahora, no como individuo, ¿no? Somos el mal, somos el pecado, somos lo peor, ¿no? No sé si vieron esa... Hay una novela, que es una película también, sobre Sor Juana de la Cruz, ¿sí? Que se llama Yo, la peor de todas. Y un poema de Sor Juana, que ella es la peor de todas, ¿sí? Esa desventura se vive de distintas maneras. ¿Cómo tolerar la desventura de estar en el pecado, en el mundo, en lo perecible, qué sé yo? Y entonces Hegel va enumerando actitudes. La actitud de los benedictinos, enajenarse en el cantar juntos. La actitud de los franciscanos, enajenarse en tratar de hacer el bien. La actitud de los dominicos, enajenarse en combatir la herejía, combatir a los herejes, flagelarse uno mismo. Y los benedictinos fracasan, porque esa convivencia, esa comunidad en el canto, qué sé yo, en la oración, es mentira. Es mentira, el mundo sigue siendo igual que siempre, aunque ellos se encierran en un convento. Y los franciscanos fracasan, porque ese darse a la caridad, hacer el bien, resulta que ganan los malos igual. Y los inquisidores fracasan, porque obligan a la gente a autoflagelarse, porque surgen una y otra vez herejes, qué sé yo. Y en medio de ese fracaso, además, como agravante, aparecen unos sinvergüenzas de mediadores, diciendo: nosotros sí que tenemos acceso a la divinidad. Y esos que se aprovechan del sufrimiento de la gente son los curas católicos. Y entonces los curas católicos agravan la miseria. Ustedes son los pecadores, la culpa de ustedes, tienen que hacer penitencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una época de opresión general. Los mismos curas se reprimen entre ellos, son eternamente sospechosos, etc. La tesis que hay en juego es que a partir de esa opresión general se produce una inversión. La gente se aburre del más allá, de ser eternamente culpable, de flagelarse, se aburre de la contención, del ascetismo obligado, ¿sí? Y opta, pasa de la noche al día, pasa de la contención al entusiasmo, pasa del más allá al más acá, ¿sí? Encuentra un nuevo mundo, dice Hegel, en la página 141, en la introducción de la sección Razón, y este es su nuevo mundo descubierto. Noten esa expresión, el nuevo mundo, que es el descubrimiento de América. El nuevo mundo. Es decir, lo que Hegel está describiendo es el Renacimiento, como una cultura que reacciona en contra del oscurantismo de la cristiandad, o del oscurantismo al que había llegado la cristiandad, porque después Hegel va a rescatar la cristiandad como un momento en que había sentimiento de comunidad. El problema es que esa cristiandad se convirtió en una cultura de opresión general. Entonces Hegel va a interpretar el surgimiento de la modernidad como una reacción contra ese oscurantismo. Y esa reacción tiene que ver con el descubrimiento de América, con la emergencia de la burguesía, y tiene que ver con la reforma protestante, por supuesto. Porque desde el punto de vista de Hegel, la modernidad empieza con Lutero. No con Galileo, ni con Cristóbal Colón, ni con la industria. Empieza con Lutero. Lutero es el luteranismo introduce el principio moderno como hecho político. Ese es el asunto en la conciencia desventurada, y por eso la conciencia desventurada es la parte más importante de toda la sección autoconciencia. Ahora, cuando se produce esa inversión, se acaba el capítulo, pasamos a otro, estamos en la sección Razón. Hegel empieza a describir el mundo moderno. Entonces, hagamos un alto, y en la segunda hora yo voy a asumir que ya las consultas están hechas. En la prueba hay que mandarla hoy día, como siempre, antes de las 12 de la noche,
Y en la segunda hora voy a describir la estructura general de la sección razón. Entonces, para seguir avanzando en la estructura del libro, ¿no? Hasta que alcancemos a ver la estructura del libro completa a lo largo del semestre. Hagamos un alto y ya volvemos. Look.